Buenas de nuevo, queridos padres y madres. Una nueva sesión de formación en familia, un nuevo tema que vamos a abordar en la sesión de hoy, pero que tiene algunas pinceladas relacionadas con temas que hemos visto en momentos en sesiones anteriores. Y para mí es un tema que resulta altamente importante, que muchas veces pasa desapercibido y que no le sacamos todo el fruto que pudiéramos sacarle en nuestro día a día en la educación con nuestros hijos. El tema que os voy a proponer hoy es el tema que está relacionado con el sentido del humor y la actitud positiva. A ver, en primer lugar, recordemos que la educación que hacemos los padres tiene que establecerse siempre en una posición de equilibrio. En la medida en que tengamos un equilibrio entre lo que es las acciones y las actuaciones que los padres hacemos de forma disciplinaria junto con la otra parte de la balanza que sería el afecto, nuestra educación se va a ver favorecida. Es decir, la educación tiene que estar en un equilibrio constante entre lo que es la disciplina y lo que es el afecto. Bueno, pues en la balanza del afecto tenemos que meter directamente todo esto que vamos a hablar sobre el sentido del humor y sobre la actitud positiva ante la vida. ¿Qué es el sentido del humor y qué es esa actitud positiva? Mantener una actitud positiva. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, en primer lugar tendremos que decir que el sentido del humor se podría definir como la forma que tenemos de ver e interpretar el mundo. Los seres humanos estamos dentro de un mundo, dentro de una realidad. Lo que pasa es que todo el mundo no la percibimos de la misma manera. Bien, pues el sentido del humor es una forma particular de percibir el mundo y de interpretar el mundo. Bien, ese sería el sentido del humor. ¿Qué sería la actitud positiva? Pues si el sentido del humor es la forma de percibir el mundo, la actitud positiva sería la forma adecuada con la que tenemos los seres humanos de enfrentarnos a ese mundo. Nos enfrentamos a ese mundo según lo estamos viendo, lo vemos con un sentido del humor, lo percibimos con sentido del humor, somos capaces de afrontarlo y de echarnos a la cara las dificultades o las cosas que vaya ocurriendo con una actitud positiva. El sentido del humor lo que favorece inmediatamente es que al percibir el mundo de esa forma conseguimos no dramatizarlo, conseguimos que los problemas que vayan apareciendo se vean y se perciban en una medida justa, en una medida ajustada, sin magnificarlo, sin hacerlo mucho más grande, sin dramatizarlo. Todo problema que yo vea en una medida reducida, una medida justa, lo voy a poder abordar con mi actitud positiva de una forma muchísimo más fácil, con menos esfuerzo y más adecuada. Sin embargo, si yo lo tiendo a dramatizar, evidentemente no aparecería para nada el sentido del humor, que hace que el problema yo lo vea reducido y lo vea un poquito mermado y lo pueda abordar de una forma mucho más eficaz. Entonces, el sentido del humor nos favorece tener una visión positiva del mundo y al mismo tiempo nos hace que favorezcamos también enfrentarnos a ese mundo con esa actitud positiva. No dramatizamos, solucionamos los problemas y los abordamos de una forma mucho más ajustada, mucho, vamos a decir, mucho más reducida y por lo tanto muchísimo más fácil de poderlos ir abordando. Otra cosa importante que no podemos olvidar es que este tema del sentido del humor y de esa actitud positiva favorece muchísimo las relaciones entre padres e hijos. Evidentemente, favorece las relaciones no solamente entre padres e hijos, sino favorece las relaciones laborales, favorece las relaciones entre amigos, favorece las relaciones entre compañeros. Todo lo que es mantener una actitud, una actitud positiva y un sentido del humor va a favorecer todas las relaciones humanas, en especial las relaciones padres e hijos o hijos-padres. ¿En qué medida las favorece? Bueno, favorece porque provoca unas relaciones mucho más sanas, con mayores niveles de confianza, mucho más cordiales y por supuesto muchísimo menos tensas. Si hay algún momento en que en el día a día, en la educación de nuestros hijos, se van a producir situaciones un poquito de confrontación, el sentido del humor va a conseguir o nos va a favorecer que la actitud en esa confrontación sea mucho más fácil y por lo tanto reduzcamos tensión, reduzcamos ansiedad.
las relaciones familiares, las relaciones padres-hijos con el sentido del humor y la actitud positiva se ven favorecidas enormemente. Además, que si esas relaciones se determinan con ese sentido del humor y con esa actitud positiva, estamos sembrando la semilla para que nuestros hijos puedan reproducir a su vez en sus diferentes relaciones esa manera de enfocar, esa manera de percibir el mundo y por lo tanto de afrontarlo de una forma mucho más eficaz, mucho más positiva. No podemos olvidar que con el sentido del humor y con una actitud positiva vamos a conseguir que los problemas se vayan a resolver manteniendo una serie de expectativas hacia el logro muchísimo mayores que si yo no mantengo ese sentido del humor. ¿Esto qué quiere decir? Ante mi vida me van a surgir una serie de dificultades, una serie de problemas a las cuales tengo que saber enfrentarme a ellas si quiero seguir avanzando y si quiero seguir siendo, por lo menos intentando ser lo más feliz posible. Bien, si yo ante esa serie de problemas y dificultades a las que me tengo que enfrentar, las expectativas, es decir, lo que yo espero conseguir cuando me enfrente a ese problema son muy reducidas, evidentemente la posibilidad de solucionar el problema también se ve reducida en el mismo sentido. Pues bien, el sentido del humor y mantener una actitud positiva va a provocar o va a conseguir que las expectativas que yo voy a tener de logro ante los diferentes problemas pues sean muchísimo mayores. Es decir, voy a conseguir mucho más éxito si mantengo el sentido del humor y una actitud positiva. Consigo alcanzar los objetivos que me quiero planear o me quiero planificar, es decir, consigo alcanzar mis expectativas de una forma mucho más rápida que si yo no tengo sentido del humor y no tengo esa actitud positiva. Así que invertir en sentido del humor, invertir en mantener una actitud positiva nos da mucha rentabilidad. ¿Por qué? Porque está demostrado que con esa posición ante la vida, esa posición feliz y positiva, alcanzamos antes nuestros logros, nuestras expectativas, que si no mantenemos esa serie de esa posición. ¿Vale? Bien. Una cosa también importante que no podemos olvidar, en el sentido del humor entra también la posibilidad de poder asumir y reconocer nuestros errores y por supuesto cambiarlos. Si yo ante mis errores, ante el meteduras de pata, soy capaz de echarle sentido del humor, como se suele decir muchas veces, el reírme de mí misma ante la metedura de pata, la posibilidad de asumir que eso ha sido un error y que lo puedo cambiar es mucho más fácil y por lo tanto la posibilidad de corregirlo y aprender de ese error también es muchísimo más rápido. Por lo tanto, el sentido del humor también nos favorece el enfrentar los errores de la vida no como una forma de culpabilidad para flagelarnos, echarnos constantemente la carga de que no somos capaces. Esto reduciría también la autoestima, ya lo hemos hablado en momentos anteriores. Sino el sentido del humor lo que haría es que favorecería reírnos, ridiculizar, un poquito entre comillas, ahora hablaremos de la ridiculización. Sería ridiculizar un poco el error que he cometido, minimizarlo para poder abordarlo, para poder corregirlo y seguir aprendiendo de ello. Así que nos sirve también el sentido del humor y la actitud positiva para poder mejorar los errores pequeños o grandes que vayamos cometiendo. No somos culpables, sí somos responsables de nuestros actos, pero no culpables. Y el sentido del humor nos ayuda a eliminar ese sentido de culpabilidad, ese sentido de esa tensión que pueda aparecer, esa ansiedad, y nos facilita, nos allana el terreno para abordarlo y solucionarlo. Bien, en el sentido del humor hay una cosa que entra dentro de lleno, que es un sentimiento fantástico, maravilloso, que además el ser humano constantemente está buscándolo y persiguiéndolo, que es el sentimiento de la alegría. Con el sentido del humor, la alegría va brotando, va germinando, se activan un montón
se activa en nuestro organismo fisiológicamente, físicamente, pero también psicológicamente y socialmente una serie de ventajas. Primero es que se activa una serie de endorfinas a nivel cerebral que favorecen el optimismo ante la vida, favorecen el ver la botella siempre medio llena o casi llena y nunca favorece verla medio vacía. El sentido del humor y la alegría que provoca ese sentimiento va a generar, como hemos dicho, esa posibilidad de que el optimismo inunde nuestra vida. Pero al mismo tiempo provoca una sensación de bienestar bastante grande y eso tiene una repercusión inmediata en nuestro sistema de salud, en nuestra salud. Es decir, personas que favorecen el sentido del humor generan inmediatamente mayores dosis de expresión, de emoción, de alegría, que a su vez la alegría provoca un estado físico más saludable, provoca también un optimismo vital muchísimo más positivo, recordar la botella medio llena, y al mismo tiempo provoca y genera un ambiente mucho más distendido, mucho más agradable. Podríamos decir que el sentido del humor y la actitud positiva generan ganas de vivir, generan esa actitud de felicidad ante la vida, en poder disfrutar cada uno de los momentos que vayamos pasando, incluso aunque algunos de esos momentos sean momentos difíciles, pero por difíciles no tienen por qué ser menos disfrutados. Por lo tanto, sentido del humor, actitud positiva favorecen esta serie de cosas, favorecen la alegría. La alegría es el objetivo de nuestra vida, ser felices. Alegría y felicidad están relacionadas. Bien, pues todo esto que estamos hablando son cosas que se aprenden también. ¿Cómo se aprenden? Pues no, lo hemos comentado, lo aprendemos desde pequeños, siempre que nuestros padres nos ofrezcan ese modelo vital, ese modelo de vida, donde el sentido del humor, la alegría de vivir, las expectativas positivas y la actitud positiva inunden su vida. Nosotros como hijos desde pequeños aprendemos y chupamos ese modelo constantemente, pero no solamente por el modelo que mis padres me vayan ofreciendo, sino también porque podemos educar el sentido del humor y la actitud positiva con la práctica. Hemos recordado que muchas cosas las aprendemos a base de práctica, a base de generar un hábito, a base de repetir una y otra vez una cosa hasta que al final nos sale. Bueno, pues el sentido del humor y la actitud positiva también. Vamos educando a nuestros hijos en que la vida no es siempre medio vacía. Tenemos que educar a nuestros hijos en que la vida es siempre plena, satisfactoria, en que la vida podemos alcanzar muchos logros, muchas expectativas, en que las dificultades, si las afrontamos con una actitud positiva, vamos a conseguir solucionarlas muchísimo más rápidamente que si nuestra actitud es negativa y no tenemos ningún sentido del humor. Siempre estamos con la cara agria, siempre estamos tristes, siempre estamos expectantes a todo lo negativo que va a ocurrir. Expectativas negativas, actitud negativa, poco sentido del humor, siempre estamos rígidos. Evidentemente no podríamos alcanzar ese estado de felicidad o alegría, no nos podríamos reír con la cantidad de músculos y vitalidad y de energía que nos aporta una buena risa. Y no tendríamos el placer de poder disfrutar en nuestras relaciones con nuestros hijos, que recordad que la educación con ellos es un aumento muy importante que no podemos dejar atrás. Mejoramos la educación si mejora nuestra relación con ellos y nuestro estado emocional. El sentido de humor, la actitud positiva lo va a conseguir. ¿Cómo conseguimos educar este sentido del humor, la actitud positiva? Hemos dicho que con la práctica, pero ¿cómo? Bueno, pues cuando las familias, los padres y los hijos pasan mucho tiempo juntos, cuando se intentan divertir, cuando tratan de hacer cosas que sean lo más positivas posible, cuando tratan de compartir nuevas experiencias, cuando se embarcan en nuevos retos, cuando se hacen y se echan una risa juntos, cuando se ríen de su sombra. Esta serie de cosas son las que podemos hacer. Bien, hemos dicho reírnos de su sombra, vamos a continuar por ahí. Nos tenemos que reír de nosotros mismos, pero jamás debemos enseñar que el modelo del sentido del humor es reírnos de los demás. Siempre se dice que el sentido del humor, para que sea
lo más apropiado posible, nos provoque felicidad, es aquel que nos va a provocar felicidad a nosotros y por supuesto va a provocar también inmediatamente felicidad en los demás. Si el sentido del humor provoca felicidad en nosotros, pero tristeza, preocupación, ridiculización o vergüenza en los demás, ya no sería sentido del humor, ya lo que estaríamos es perjudicando a otras personas. Esto lo digo porque hay muchas veces que montamos el sentido del humor con, pues eso, vejaciones a otros, ridiculizaciones, minusvaloraciones, comparaciones y algunas veces incluso repetimos estereotipos con eso que creemos que aparentemente es sentido del humor. Bueno, pues digo, eso no es sentido del humor. En el sentido del humor tiene que ser un elemento y en la actitud positiva tiene que ser un elemento que sea compartido por las personas que me rodean. Yo hago algún chiste, pero no para que otras personas se sientan mal, sino para reírme yo y que las otras personas se rían conmigo. Eso que se dice mucho de para reír, y el sentido del humor es me río contigo, nunca me río de ti. Esto es muy importante porque hay muchas veces que confundimos lo que es una risa, lo que es un chiste, y muchas veces incluso las bromas las confundimos con lo que son en algunas ocasiones agresiones, vamos a decir agresiones que pueden ser verbales, pueden ser directamente al aspecto más interior de cada una de las personas, agresiones a los demás. Entonces, el sentido del humor es nos reímos todos, nos reímos con los demás. Y si me tengo que reír de alguien, me río de mí misma, pero me río de mí misma con una actitud positiva, con una actitud de, vaya la metedura de pata que he hecho aquí, ¿cómo me he podido pasar esto por alto? Bueno, no pasa nada, sería esa actitud positiva para afrontarlo. Eso sí sería sentido del humor. Bueno, quería terminar diciendo una cosa que quizá la tendría que haber dicho al principio, pero bueno, la digo al final. Recordad que cuando somos padres, los primeros momentos de gran satisfacción que tenemos los padres con nuestros hijos no es solamente en el momento de nacimiento, de verlos que están bien, que están sanos y que ya han venido al mundo, sino cuando mi hijo o mis hijos en los primeros días de nacimiento empiezan a sonreír. En los momentos en que un padre o una madre observa que su bebé, que tiene un día, como mucho 2 o 3, porque la sonrisa es de las primeras manifestaciones que aparecen en los niños, pues si ven esa sonrisa, el nivel de satisfacción, el nivel que genera de emociones positivas, de emociones de alegría es muy alto. Recordad que esto es de las primeras interacciones sociales y primeros hechos comunicativos que hacen los niños, la sonrisa. Bueno, pues si la sonrisa es de las primeras cosas que aparecen en el ser humano, no, es algo que no debemos olvidar, que tenemos que seguir potenciando, que tenemos que seguir animando a que se sigan dando. ¿Cómo? Con nuestro modelo, con nuestro incentivo y con nuestro día a día. Así que no olvidar, la sonrisa de los niños es de lo primero que nos genera satisfacción, nos tiene que seguir generando satisfacción el resto de nuestro proceso educativo con ellos. Riámonos con ellos. Juguemos y divirtámonos un montón. Generemos un ambiente positivo, libres de tensiones y que nos va a favorecer a que cuando vengan algunas dificultades o problemas sepamos afrontarlas de una manera justa, apropiada, no dramatizada, sabiendo que todo tiene solución y que podemos alcanzar nuestras expectativas. Eso lo vamos a poder hacer con sentido del humor y con una actitud positiva ante la vida. Bien, os voy a plantear un reto. Hace tiempo que no vengo diciendo nada de los retos. ¿Seríamos capaces de reírnos y eliminar tensiones? ¿Seríamos capaces de compartir con nuestros hijos chistes, elaborar cosas que nos puedan y actividades compartidas que nos puedan hacer reírnos a todos juntos? Probadlo, os lo recomiendo. Da muy buenas sensaciones. Muchísimas gracias, hasta la próxima.